Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA. Como somos muchos y calculo que vamos a hacer más todavía, les voy a pedir que tengan sus micrófonos apagados, muteados, para que el ruido ambiente no interfiera en la presentación de Miriam. Les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Esta charla está siendo grabada para que después, si alguno tiene algún inconveniente y se tiene que retirar o queda sin conexión, ojalá que no, le vamos a enviar esta charla vía mail el día de mañana. Así que en ese sentido queden tranquilos que la van a poder volver a ver. Con respecto a la dinámica, luego que Miriam termina su exposición, va a haber un espacio de preguntas, de consultas, que nosotros vamos a ir levantando para que ustedes después puedan escuchar lo que Miriam les responde, y si alguno tiene alguna duda o alguna consulta en el mientras tanto, mientras Miriam está exponiendo, también pónganla en el chat, que nosotros la levantamos y la tomamos. Así que bueno, Miriam, sin más preámbulos, te doy la palabra a vos. Muchas gracias, Jime. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar de introducción de la selección de perfiles IT. Y bueno, seguramente si estás acá es porque o te dio curiosidad de este rol que cada vez está demandándose más como profesión, o quizás ya venís haciendo selección de perfiles IT de a poquito y querés interiorizarte un poquito más, o quizás no conoces del tema y decís, quiero saber de qué se trata. Bienvenido, bienvenida si tenés esa inquietud y vamos a estar abordando selección de perfiles IT. Sí va a ser muy necesario, si hablamos de IT, conocer principalmente cuestiones del mercado tecnológico, ¿no? Del mercado de los IT, ¿sí? Y para eso yo les voy a compartir pantalla para iniciar nuestra presentación. Y seguramente si yo te digo y te muestro estas imágenes, ¿no? Startup tecnológica, Mercado Pago, ¿sí? O plataformas e-commerce, alguna de ellas seguramente te estarás imaginando en este momento. Seguramente algo de estos servicios, ¿sí? De estos nuevos negocios tecnológicos has utilizado, hemos utilizado en este contexto, sin más, ¿no? Que se vio como sumamente incrementado, ¿no? Y te cuento que es importante saber que estas son las nuevas tendencias tecnológicas en cuanto a nuevos negocios, ¿sí? Todo lo que es compra y venta online, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fintech, ¿bien? Fintech son estas empresas que ofrecen servicios financieros con mucha tecnología, que una de ellas es Mercado Pago, Ualá, y seguramente has utilizado alguno de estos servicios en este tiempo. Y después tenemos las startups. Las startups son como Uber, no sé si te suena, Snapchat, ¿sí? Estas empresas que tienen la característica de ser jóvenes en cuanto a que son perfiles jóvenes los que la idean. ¿Sabes que invierten mucho en tecnología y poco en dinero, pero tienen una triplicación en la facturación muy alta, ¿sí? Lo que hace que se posicionen muy rápidamente y vengan a satisfacer necesidades que tanto vos y yo tenemos, eh, y bueno, cuanto más en este contexto, ¿no? De una forma rápida, con mucha tecnología de vanguardia, ¿sí? Y tienen esta característica fundamental, triplican la facturación muy rápidamente, ¿sí? Esto es por nombrar algunos de los nuevos negocios y lo que vino para quedarse. Seguramente ya esto lo habrás escuchado, lo verás, lo leerás, ¿no? Tendencias que vinieron a crecer, a instalarse cada vez más. Ni hablar lo que es la automatización de procesos de trabajo, el trabajo remoto, procesos industriales y otras tendencias que vamos a profundizar, ¿no? En otro espacio que nos encontremos, pero tendríamos que partir de conocer estos nuevos negocios, esta transformación digital que le da mucha impronta y mucha vida
a la necesidad de seleccionar perfiles IT, que son los que están detrás y hacen que estos servicios sean posibles, ¿no? Seguramente más de alguno de estos servicios has usado en este tiempo. Y vamos a ver en dónde encontramos estos perfiles IT, cuáles son los servicios IT de IT que se ofrecen, en qué tipo de empresas, rubros, porque ahí están, ahí despliegan sus tareas, sus funciones, y seguramente para alguno de estos rubros tengamos que seleccionarlos como selectores IT. Así que vamos a conocerlos. No sé si te empiezan a sonar estos nombrecitos, ¿sí? Software Factory. Bien, quizás hayas nombrado, escuchado, Globan, una de ellas. Te cuento que estas son empresas de productos propios, ¿sí? ¿Qué sería, Miriam? ¿Un producto propio? Bueno, supongamos que en este tiempo una prestigiosa institución educativa necesita un software de gestión de contenidos, ¿no? Educativos, ¿no? Donde los alumnos puedan subir, ver un video, participar en un foro, acceder a material online y digital. Entonces, necesitan un proyecto de software, ¿sí? A medida, desarrollado en función de los requerimientos de ese cliente. La Software Factory son industrias, como bien lo dice, que crean software en general a medida, en líneas generales a medida de lo que necesita el cliente, y también pueden eh, crear o producir o desarrollar, sería la palabra, algunos propios, ¿sí? En líneas generales desarrollan a medida. En lo que es una Software Factory podemos trabajar, les cuento, como selectores IT dentro de esa Software Factory, seleccionando perfiles para dentro de esa factory o también para que trabaje en algunos clientes. Por otro lado, también tenemos empresas de varios rubros, porque con todo esto de la automatización de procesos industriales, seguramente que si vos estás acá en este webinar y no venís del área IT, eh, pero trabajás en una empresa de otro rubro, es muy probable que tu área de sistemas cada vez empiece a crecer más, que tengas que seleccionar nuevos perfiles vinculados al área IT o que contrates un servicio IT o una consultora que te brinde un perfil de sistemas, porque cada vez más los procesos se están automatizando. Entonces, es otro campo en donde si estás en recursos humanos o estás haciendo selección y la empresa no brinda servicios netamente IT, es bueno y es necesario que te capacites y te entrenes en los perfiles de sistemas como lo estamos haciendo ahora. Empresas de servicios de IT vinculados a las telecomunicaciones. Traigo una como ejemplo. Siempre digo, yo traigo los ejemplos, pero no tengo ninguna contratación con ninguna de estas empresas. Es solo para traerles ejemplos que ustedes rápidamente los van a linkear y saber de qué se trata. ¿Sí? Empresas que brinden servicios de Internet y de telefonía, que puedo trabajar en recursos humanos o ser partner seleccionando perfiles de IT para estas empresas, y empresas de servicios propios, ¿no? De productos propios como Mercado Libre. ¿Sí? En este caso, tiene su propia elaboración de su software de gestión, de su plataforma de venta y compra-venta online. Y luego, este rubro que es muy interesante y cada vez crece más en selección IT, que son las consultoras de servicios IT. Habrás escuchado que hoy por hoy se habla de que toda la información está alojada en la nube, ¿no? Que esto da seguridad, que esto es más barato, es más económico. No sé si te suena servicios cloud, servicios de almacenamiento de información en la nube. En este contexto lo que más se requiere es la seguridad de la información, ¿sí? Uno de los servicios pueden ser estos, y estas consultoras de servicios IT brindan también recursos humanos, ¿sí? Puedo trabajar en una de estas consultoras, cada vez hay más, especializadas en perfiles IT, brindando recursos que trabajen para empresas, por ejemplo, que trabajen para DirecTV, a través de la consultora. Son contratados por la consultora, ¿sí? Estos, entre otros, son varios de los servicios de IT, los rubros en donde van a trabajar, en donde también
Vemos proyectos que para los IT son desafiantes, en donde como selectores podemos trabajar de manera directa como partner o también brindando un servicio freelance, ¿sí? Y luego también vamos a ver que hay muchos más, ¿sí? Estos son los más importantes en donde hoy vemos trabajando a pleno a los perfiles de tecnología. Y ahora yo te quiero contar que hay características del mercado IT que son muy importantes y que son como los riesgos o estos desafíos que nos propone el selector IT, que hace que nuestro rol sea necesario, que sea tan especializado. Vamos a detenernos en una de ellas, por ejemplo, que es el seniority. Si sos de recursos humanos, es muy probable que pienses en seniority de un perfil como, bueno, 1 año junior, 3 años semi-senior, 5 años senior. Bueno, yo te quiero contar que en Haití hay una lógica diferente. Y esto es muy importante que lo sepas a la hora de relevar un requerimiento del cliente y en entrevistar a un candidato, ¿sí? En Haití va a ser muy importante que tengamos en cuenta los años de experiencia en las tecnologías, ¿sí? En cada una de las tecnologías que tiene el perfil, más las tareas y responsabilidades que son asignadas. Esto nos va a dar el seniority de ese perfil. Y te traigo un ejemplo. Supongamos que tenemos un programador, ¿sí? Me vas a escuchar mucho hablar sobre este perfil, aunque vamos a hacer un recorrido en varios, ¿no? Que tiene 1 año de experiencia trabajando con un lenguaje de programación. De paso, ya te estoy tirando términos técnicos, si recién entraste y te estás zambullendo de a poquito en este mundo. 1 año con .NET, que es un lenguaje de programación. Pero tiene 5 años trabajando con Java, que es otro lenguaje de programación. Un cliente que esté buscando a alguien con 5 años en .NET te va a decir, y mirá, este perfil es junior en esta tecnología, ¿no? Todo esto depende mucho del cliente. Si hay clientes que nos pueden decir, bueno, quizás es junior en esta tecnología, pero mira, tiene 5 años en Java. Y si un programador conoce de algún lenguaje, tiene muchos recursos, yo siempre digo, tiene una mochila cargada de otras herramientas, patrones de diseños, bases de datos y un par de términos más que hacen que rápidamente aprenda otro lenguaje. Entonces, una otra característica es que el seniority se avanza y se crece muy rápidamente en tecnología. Pero mira, ya te tiro esto para que tengas muy presente. Cuando relevo una posición al cliente, tengo que preguntar qué tareas y responsabilidades tiene a cargo y cuántos años de experiencia tiene que tener trabajando con determinada tecnología. Esto, la tecnología nos la va a dar el cliente, ¿no? ¿Qué tecnología es requerida? Pero esto ya empieza a ser diferente, ya empieza a romper con esas estructuras tradicionales que quizás pensamos cuando hacemos selección de otros perfiles, ¿sí? Obviamente esto va a tener que ver con lo que pida el cliente, ¿sí? Pero lo tengo que tener presente. El seniority es diferente y está compuesto con años de experiencia más tareas. Ahora, en un ratito más vamos a ver por qué también esto es importante. Otra cuestión que hace un poco complejo el mercado IT que tenemos que saber, ¿sí? Es que no hay un criterio unificado para nombres de los puestos. Quizás en otras posiciones ya sabemos lo que es un responsable de tesorería, ¿no? Acá en Haití la cosa es más compleja, ¿sí? Y entonces capaz que un cliente nos pide un ingeniero de software. Ingeniero de software, ¿a qué te referís, no? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué tareas y responsabilidades va a tener a cargo este perfil? ¿Sí? ¿Qué tecnologías va a manejar? ¿Cuánto tiempo tiene que venir trabajando con esas tecnologías? ¿Y por qué? Porque yo ahí digo, ah, no, me está pidiendo un programador, ¿sí? Y fíjate la cantidad de nombres
con las cuales hoy encontramos en el mercado, estos son nombres actuales los que hoy te traigo, para designar a este puesto, ¿no? Con esta cantidad de nombres, esto tiene mucho que ver con el tipo de empresa, el tipo de estructura de puestos, y esto decimos cuán menos o más profesionalizada está, ¿sí? Y el nombre que le quiera dar a esa posición. ¿Y por qué, Miriam, es importante saber esto? Me hago como la pregunta, ¿no? Ya que seguramente ustedes estarán del otro lado haciendo alguna inquietud en el chat. Porque saber la cantidad de nombres con las que ellos se llaman, ¿sí? Me abre el abanico de posibilidades para buscarlos en el mercado. Cuando tengo que buscar en LinkedIn, cuando tengo que hacer hunting, que vamos a ver que es característico del selector IT, cuando tengo que publicar un aviso, me abre el abanico para llegar al candidato más adecuado para estas tareas y estos requerimientos técnicos. Vamos a ver, obviamente, en lo que es una vez que nos volvamos a encontrar en un nuevo espacio, en cada perfil, todos los nombres posibles que hoy encontramos para cada perfil, para cada puesto, cómo se llaman en el mercado, para que esto nos dé mayor posibilidad de búsqueda y de encontrarlos. Fíjate que por eso es tan importante saber qué tareas tiene a cargo, no solamente quedarme con el puesto porque no hay un criterio unificado, ¿sí? Bien. Y ahora también otro aspecto que seguramente te preguntarás tiene que ver con los aspectos de formación, ¿sí? Esto es algo muy diferencial en Haití. Y yo acá voy a usar algunos memes porque te cuento que los Haití utilizan muchos memes, ¿sí? Es como su forma de comunicarse entre ellos, de poder interactuar. Vos ahí te das cuenta qué tensiones hay entre los perfiles, entre los puestos, ¿sí? Estudios formales, autodidactas o certificaciones. En Haití, sí, coexisten las tres cosas. Dependiendo del perfil, dependiendo del cliente, sí, vamos a ver que, por ejemplo, en perfiles como desarrolladores, podemos encontrar un autodidacta que haya aprendido una tecnología muy requerida en el mercado en YouTube, viendo videos, codificando, tocando código toda la noche, y que quede seleccionado. Ahora vamos a ver, ¿no? Hay otras posiciones como un líder técnico, que quizás ahí el estudio formal, una carrera de ingeniería en sistemas, sea más requerido, ¿sí? Y los perfiles de infraestructura, que los vamos a ver en un rato, como administradores de redes, administradores de servidores, son perfiles en donde las certificaciones son muy importantes. Incluso hasta son más importantes que la carrera de grado, ¿sí? Y son costosas, son en dólares la mayoría, les dan las herramientas que de otra manera no podrían trabajar en campo, ¿sí? Entonces, dependiendo el perfil y dependiendo el cliente, porque el cliente puede también pedirte, bueno, igualmente yo quiero que tenga estudios formales, pueden coexistir estas cuestiones en cuanto a los aspectos de formación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo más diferencial o cuál es el diferencial en IT? Es la prueba de validación técnica, ¿sí? Ese candidato, si es autodidacta, el cliente le hace una prueba técnica, que es una entrevista técnica, y la pasa, es muy probable que quede en la posición, ¿sí? Acá te tiro otro dato importantísimo en selección IT. Siempre va a haber una prueba de validación técnica que en general o la hace el cliente o si trabajamos en una factory, una software factory, una consultora de IT, hay eh, perfiles seniors, perfiles de sistemas que a veces hacen las pruebas técnicas. ¿Bien? Bueno, por acá creo que vamos tranqui, en un ratito más creo que vamos a zambullirnos un poquito más, pero por ahora estamos metiendo los pies en el agua, ¿sí? Bien, una característica más que debemos conocer del mercado y que es importante cuando relevo una posición y cuando entrevisto a un candidato IT es las motivaciones. Y vos esto capaz que ya lo habrás escuchado, ¿no? Motivaciones diferentes. Proyectos cerrados o a medida, ¿sí? Un proyecto cerrado, ¿qué es?
Un ejemplo, puede ser un software de gestión contable. Begerman es un proyecto cerrado, ¿no? Ya está enlatado, prefabricado, yo te lo ofrezco con todas las funciones que te puede dar, ¿no? SAP, Oracle, estos software de gestión empresarial, ¿no? Ya vienen con funciones establecidas. Entonces se ofrecen, se pueden hacer algunas adaptaciones, pero decimos que estos son cerrados, son como ya vienen prefabricados. O a medida depende de la necesidad del cliente. Los proyectos a medida suelen ser más motivantes, depende qué tecnologías usen, que algunos proyectos cerrados, dependiendo del perfil, ¿sí? Lo más importante, yo tengo que preguntar al cliente, ¿es un proyecto a medida o cerrado en el que va a trabajar? Y le tengo que preguntar al candidato, ¿en qué proyectos trabajaste? ¿Sí? Esto es importante porque los IT trabajan muchos por proyectos, ¿sí? Por proyectos cortos, largos, y esto también nos hace ver en el tema del CV o el perfil de LinkedIn. Vamos a ver que hay muchos perfiles que decimos con nuestra estructura tradicional, diríamos, ahí tiene mucha rotación, 6 años en un cliente, 1 año en otro, 2 años, 2 años sería mucho, 3 años para otro cliente. Esto es muy común cuando hacemos una lectura de un perfil de IT, porque ellos trabajan por proyectos y algunos tienen tiempos de inicio y de fin. Y es muy importante preguntarlo, sondearlo tanto al cliente y al candidato, ¿no? Y esto es algo que puede despertar más o menos motivación en el perfil. ¿Te interesa el proyecto a medida o un proyecto, trabajar en un proyecto cerrado? Por supuesto, lo que tiene que ver con las contrataciones, ¿no? Y los beneficios, ¿sí? Acá hay una brecha generacional que creo que es importante que sepamos, ¿no? Esto lo vamos a profundizar, vamos a seguir viendo en motivaciones que hoy tienen los perfiles IT, pero esto es muy importante. En general, por consultoras, ellos acceden a menos beneficios o beneficios diferentes o quizás hasta en remuneración pueden acceder a menores condiciones que sí trabajan en relación directa con el cliente, ¿sí? Entonces, esto es una pregunta interesante que tiene que ver con indagar motivación. ¿Te interesa trabajar por consultoras o en relación directa con el cliente? Vamos a ver que perfiles menores a 30 años suelen trabajar por consultoras porque esto les da mucha experiencia, aprenden nuevas tecnologías, nuevos clientes, pero vamos a empezar a ver que perfiles más de 30 ya te dicen, yo ya quiero la relación directa con el cliente, algo más estable, no andar en proyecto y proyecto. También tenemos quienes ofrecen sus servicios. Cada vez hay más en el mercado IT, ¿sí? Que ofrecen su propia contratación. Es responsabilidad del selector IT saber, ¿sí? Qué beneficios hoy se ofrecen, qué tipos de contrataciones, cuáles son las diferencias, qué puede ser más o menos interesante y afectar en la motivación. Y también otra cuestión que tiene que ver con las tecnologías, que coexisten tecnologías viejas y nuevas, ¿sí? Puede ser que un perfil nos diga, uy, no, voy a seguir con un lenguaje de programación, con este lenguaje de programación es muy viejo, ¿sí? La realidad es que esto también tiene que ver con la brecha generacional y tenemos que saberlo. Eh, Tenemos un lenguaje como COBOL, ¿sí? Yo se los presento. Ya le estoy tirando términos técnicos, ya arrancamos con todo, ¿no? Con nuevo lenguaje. Es un lenguaje que se ha utilizado mucho tiempo en los bancos, ¿sí? Saben que es el lenguaje más prehistórico, por eso se le dice que son dinosaurios a estos, a los que manejan estos lenguajes con cariño, ¿no? En la jerga. Em, y hoy se sigue demandando, ¿sí? En los bancos, en ciertos proyectos. Lo que pasa es que si un cliente nos pide que tenga conocimientos en COBOL, ya no vamos a encontrarlo seguramente en un perfil joven, ¿sí? Lo vamos a encontrar en un perfil más 40, más 45, que es el que más senior va a ser en este lenguaje. Entonces, tecnologías nuevas, que son las que más escucho, sí, pero te digo que también coexisten con las tecnologías viejas y esto como selector lo tenemos que saber, por si un cliente nos pide y cuando entrevistamos a un candidato, ¿sí? Y este candidato capaz que nos dice, no, esta tecnología
ya no se usa, capaz que no es de su interés, no quiere decir que no se use, ¿sí? Bien, bueno, espero que vayamos bien hasta aquí. Yo no puedo Todo bien, verte. Miriam, ¿Todo todo bien? perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y mira, con este paneo yo ya te cuento que tenemos preguntas generales de entrevista muy específicas de Haití, ¿no? Que ya podemos empezar a hacer, que ya podés empezar a hacer. Obviamente lo que vamos a profundizar y vamos a ver cuando nos volvamos a encontrar es en preguntas específicas para cada perfil, que algunas vamos a ver más adelante. ¿Te interesa trabajar a través de consultoras? ¿Preferís trabajos remotos, presenciales o con home office? Hoy tenemos un contexto particular, pero no se puede pensar ofrecer una propuesta que no tenga mínimo, en un tiempo normal, 3 días de home office para un IT. Menos de 3 días de home office, yo te digo que esta propuesta, dependiendo del perfil, eh, puede no ser tan interesante. Todo dependiendo del perfil. ¿Con qué tecnologías venís trabajando? ¿Qué proyectos te gustan más? ¿Qué proyectos te resultaron más desafiantes y por qué? Acá indagamos mucho el rubro, que esto es algo muy importante a preguntar. No es lo mismo que haya trabajado en un proyecto para un sistema, haya creado o desarrollado un sistema médico, que haya desarrollado un sistema tributario, que haya desarrollado, perdón, desarrollado una aplicación mobile, ¿no? Que estamos hoy usando aplicaciones todo el tiempo, que se puede utilizar en dispositivos móviles. El tipo de rubro es muy importante en los IT y entre ellos hay comunidades muy internas, ¿sí? Chequeamos estudios, certificaciones, dependiendo lo que pida el cliente. En Haití te cuento que estas preguntas se hacen casi después de tu nombre y apellido. ¿Estás participando en otras búsquedas? ¿En qué etapa estás? Ellos te dicen tranquilamente, sí, estoy en 3 búsquedas, en una estoy avanzando en psicotécnico. Estamos frente a un perfil que en líneas generales está en pleno empleo, ¿sí? Dependiendo también eh, qué tecnologías maneje. ¿Qué beneficios consideras para un cambio y remuneración pretendida? ¿Sí? Bien. Y como verás, ya te darás cuenta que hay una tensión importante en esta dificultad, ¿no? Yo te venía diciendo proyectos interesantes, motivaciones, tecnologías nuevas y las nuevas tendencias tecnológicas. Esto hace que la balanza esté un poco desbalanceada. El principal desafío que tenemos los selectores IT es que hay mucha demanda y poca oferta de perfiles especializados en las tecnologías más novedosas. Claro, vos y yo cada vez queremos más tecnologías rápidas que nos ayuden a resolver cuestiones de manera inmediata y fácil, y los clientes quieren ITs, perfiles que tengan las tecnologías más nuevas y que hagan posible esto que quieren los usuarios. Esta es la tensión con la cual nos encontramos y en el medio estamos nosotros, los selectores IT, ¿no? Que nos estamos formando y queriendo bucear en este mundo. Y para eso vamos a empezar a ver algunas soft skills del selector IT, que van a ser algunas, luego vamos a ver eh, otras, ¿sí? En nuestro espacio con más carga horaria. Fíjate que ya yo te puedo hablar de estas que son fundamentales, ¿sí? Celeridad en la respuesta y actualización constante es muy diferenciador del selector IT. Nos olvidamos de la tradicional entrevista presencial, ¿sí? Entrevistas virtuales, telefónicas, es lo que hoy hacemos y hacíamos antes de la pandemia. Podría llegar a ser que una última instancia y con el cliente haya una entrevista presencial, pero es muy común que sean entrevistas telefónicas, videollamada, por WhatsApp, todo lo que permite acortar tiempos, ¿sí? Acordate que son perfiles bastante demandados. Búsqueda activa, ¿sí? Olvídate de publico un aviso en un portal y espero así que me lluevan los CVs. En Haití vamos a buscarlos, principalmente usamos LinkedIn, ¿sí? Si publicamos, usamos la mayoría de los portales, pero usamos portales nicho, sobre todo. Por ejemplo,
empleos en IT, educación IT, diferentes portales que son muy específicos de perfiles de tecnología. A la hora de buscar, utilizamos todos los portales y todos nos ayudan porque nos van a dar cantidad, pero de luego tenemos que sondear en la calidad. Y lo más importante es la actualización constante. Esto en IT nos lo da participar en comunidades, en foros. En LinkedIn, llame uno a todo grupo que tenga que ver con IT. Y Miriam, ¿cómo identifico un grupo de IT? Por tecnología, ¿sí? Por ejemplo, PHP es un programa de programación. Busco PHP y enseguida me van a surgir grupos, ¿sí? Por perfiles. Project manager, líder técnico, administrador de redes, te estoy tirando nombrecitos. Tester, ¿sí? Que dentro de un ratito los vamos a ver. Me uno a los grupos y eso me permite contactarlos, ¿sí? Enviarles mensajes sin que me bloqueen, que eso es muy importante para nosotros, porque a veces nos bloquean de tantas ofertas que reciben, ¿sí? Por lo menos me permite enviarles mensaje sin esperar a que me acepten ser contactados. La gran ventaja que tiene unirme a los grupos en LinkedIn, comunidades de Facebook también nos ayudan mucho. Y aprendemos de entrevistas. Gente, sí, aprendemos entrevistando candidatos. Esto es muy importante. La primera barrera que tenemos que derribar es el miedo. Al principio es, ay, no me va a entender, voy a pronunciar mal la tecnología, va a decir esta chica, este chico no sabe nada. Todos pasamos por esta primera etapa. Aprendemos a ir a entrevistas a candidatos, de referentes técnicos, de videos de YouTube. Lo autodidacta que yo te decía que es re común para el IT, es súper diferencial, es una soft skill muy importante para el selector IT, ¿sí? Y esto lo tenemos que desarrollar, ¿sí? Vos fíjate que si sos selector IT, estás 100% en LinkedIn, estás usando Instagram también para realizar búsquedas, ahora también Twitter se agregó para realizar búsquedas, redes sociales usamos y demás fuentes específicas que te voy a contar. Vamos a ver cómo buscamos. No se busca de cualquier manera un perfil en LinkedIn, ¿sí? En IT se busca en la lupa por tecnología, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un project manager que el cliente solicita que conozca Scrum, ¿sí? Es una metodología de gestión de proyectos. Yo voy a poner project manager, Scrum, y voy a buscarlo por keywords, por palabras claves, que quizás en otros perfiles no lo hacemos, ¿sí? Acá te tiré una puntita, pero obviamente lo que hacemos la próxima vez que nos veamos es bucear más profundamente en LinkedIn y ver los buleadores que nos permiten hacer una búsqueda exitosa en IT. Y para mí esta es la más clave. Si querés ser selector IT, tenés que desarrollar la creatividad. Fíjate, la publicación atractiva te va a permitir tener más llegada. Si un IT le puso like, te puso el nombre de alguien o lo comentó, ya quédate contento. Yo como selector IT, marca empleadora es el soft skill principal, necesito posicionarme ante candidatos y después vamos a ver ante clientes también, ¿sí? Más si estoy buscando ser contratada. Fíjate, a los IT, vuelvo con esto porque les encanta lo que es los superhéroes. En su momento fue furor Star Wars y todas las publicaciones eran con Star Wars. Los Simpson juegan mucho con esto y nosotros lo tenemos como una publicación atractiva. Yo nunca me acuerdo si esto es DC o Marvel. Ustedes por ahí seguro en el chat se van a dar cuenta, pero fíjate, lo que sé es que Batman trabaja solo y los de arriba, que creo que es DC, trabajan en equipo. Entonces, lo bien que estuvo hecha esta publicación. La creatividad ya es algo que ponemos en marcha a la hora de diseñar publicaciones. Ya te digo, con que te refieran a alguien, te pongan like o la vean, ya estás sumando visibilidad, y eso lo vamos a ver en un ratito, que te posiciona como marca empleadora
que es fundamental para un selector IT. Y ahora vamos, si hasta ahora fuimos más o menos hasta la rodilla, ahora el agüita nos va a subir un poquito más en esta pileta en donde nos estamos metiendo, porque te voy a contar la clasificación de perfiles IT con la cual nos vamos a encontrar, ¿sí? Y en la cual se profundiza viendo qué tareas tiene cada uno de estos perfiles, qué tecnologías son las que maneja, ¿sí? Cómo trabajan en equipo, ¿sí? Cada uno de estos perfiles con otro. Esta es una clasificación actual que vas a encontrar y que de hecho vamos a ver, ¿no? En profundidad. Y tiene que ver con los perfiles que hoy te pueden demandar para realizar una búsqueda IT, ¿sí? Desarrolladores programadores, infraestructura, soporte, perfiles funcionales y perfiles de calidad. Ay, Miriam, ya entraste con términos que quizá me suenan, no los conocía. Tranqui, vamos de a poco. ¿Qué es lo que yo quiero y me quiero detener y te va a ayudar a comprender muchísimo más de adentro del mundo IT y los perfiles? Es el ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Cuando nos metemos a capacitarnos en profundidad en la selección de perfiles IT, lo que vamos a ver es cómo nace un proyecto, qué pasa en el día a día laboral, ¿no? En el mundo IT, en una factory, cómo se crea. Y este es el ciclo de vida de un proyecto para que vos comprendas cómo se vincula cada uno de los perfiles, qué perfiles entran en escena. Supongamos que tenemos un cliente que pide una tienda web. Imagínate en este contexto, ¿no? Quiere un software, ¿no? Un software que sea una tienda web, ¿no? Una tienda de compra-venta online. Aquí vamos a empezar con lo que es la etapa del análisis, ¿sí? Acá podemos encontrar diferentes perfiles. Hago la aclaración, esto depende mucho del cliente y de la estructura de la empresa. Puede ser que haya un analista, un líder de proyectos, un líder técnico, un project manager o un analista funcional. Para que tengas una idea, el líder es el que lo que hace es determinar el alcance del proyecto, el tiempo, los costos, los recursos, ¿sí? Humanos en cuanto a equipo y también en cuanto a dinero, en cuánto tiempo va a estar terminado ese proyecto y obviamente como líder gestiona toda la parte interna del equipo. El analista funcional, fíjate que ya tiene un poquito más de formación técnica, pero muchas habilidades blandas, y es el que se va a juntar con este cliente y le va a preguntar qué querés y cómo lo querés. Bueno, no, yo quiero que tenga un catálogo desplegable con productos, que se pueda agregar al carrito, al changuito, ¿no? Que sea hasta 3 productos, que después se linkee con un medio de pago, ¿sí? Bueno, qué y cómo lo quiere el cliente. Esta es la etapa de análisis. Luego le va a pasar la posta a un área de diseño, si lo hubiera, ¿sí? Puede ser que a veces esta parte no está. Acá vamos a encontrar los perfiles de diseñador web o diseñador UX, ¿sí? Este diseñador UX es el que analiza la experiencia del cliente con la página web, es un perfil muy nuevo. Pero en líneas generales, el analista funcional le va a pasar la posta al área de desarrollo, la cocina de este software, ¿no? De esta tienda web, y en donde vamos a encontrar a los programadores. Voy a hacer una diferencia entre el arquitecto, que es un programador muy senior, ¿sí? Y el programador que normalmente conocemos o vamos a conocer. Tienen tareas diferentes, en un ratito las vamos a pincelar, para que ya tengas una diferenciación y con esto puedas comprender qué te está pidiendo el cliente, con quién va a trabajar, qué tareas hace, ¿sí? El área de desarrollo es la que va a desarrollar el esqueleto. El esqueleto es esta estructura, es este esqueleto de código, ¿no? En donde que le va a dar vida a esta tienda web, ¿sí? El arquitecto es un perfil que
va a analizar muchas veces junto con el analista funcional y a veces con el cliente, porque sabe mucho de lo técnico, pero también sabe un poquito más de esto te puede funcionar, esto no, esto te va a llevar más tiempo. Y vamos a ver que es el que arma un diseño macro y le pasa la posta al programador para que éste ejecute. Ya en un ratito vamos a ver de qué se trata esto que Miriam me está empezando a decir. Una vez que está el área de desarrollo, el desarrollo del software, pasa a lo que llamamos área de calidad, ¿sí? El área de calidad es el área en donde se va a probar, se van a hacer pruebas a este software para ver si realmente es lo que lo que el cliente pidió, ¿no? Si satisface lo que digamos, la calidad de lo que el requerimiento que el cliente ha solicitado. En el área de calidad vamos a encontrar dos perfiles. Uno es QA, que es aseguramiento de calidad, es un perfil que realiza pruebas un poquito más calificado, y el tester QC, por ejemplo. Una de las pruebas, para que tengas una idea, hacen las veces del usuario. Toman, por ejemplo, yo tengo algunas pantallitas, a Rosario y a Augusto, y les dicen, a ver, Augusto, Rosario, metete en esta web, en esta tienda web, y fíjate, a ver, hace de cuenta como si fueses un usuario. Entonces, bueno, a ver, elijo este producto, lo meto en el catálogo, empieza a ingresar todas las funciones, a pedirle al sistema para ver si responde de manera coherente a lo que se le está pidiendo, ¿no? Esta es una forma de probar, ¿sí? Es más complejo, yo te lo estoy resumiendo para que lo puedas comprender. Una de las pruebas que se hacen, que son las pruebas manuales, para ver si es coherente lo que me responde el sistema con lo que le estoy pidiendo, ¿no? En definitiva, es lo que después el usuario va a hacer cuando ingrese a esta tienda web, a esta plataforma, a esta aplicación. El QA ya es un poco más sofisticado y va a utilizar algunos software estandarizados para probar la calidad, ¿sí? Y fíjate que después, si la calidad ya está chequeada, pasa al área de implementación con el usuario, ¿sí? En donde van a participar algunos de estos perfiles, porque fíjate que el analista funcional es lo que sabía que era lo que el cliente quería, y también algunos de soporte, ¿no? El soporte técnico seguro que te suena familiar. Este soporte que a veces aparece como TeamViewer a través de la máquina y resuelve alguna cuestión, ¿sí? Aparece la implementación por un lado, que es con el cliente, y el mantenimiento, que el mantenimiento es en donde entra el área de soporte eh, para cualquier nueva funcionalidad digamos, funcionalidad que no esté apareciendo bien, está tardando mucho el sistema, no está funcionando correctamente, ¿sí? En horas picos no responde. Y fíjate que si el cliente dice, ah, no, quiero agregarle una nueva funcionalidad, yo ahora quiero que tenga una nueva forma de pago, o quiero que se agregue un servicio de mensajería, ¿no? De envío, que antes no tenía, vuelve a la etapa de análisis, ¿sí? ¿Se entiende? Vuelve al líder de proyectos o al analista funcional que releva lo que quiere el cliente y el ciclo de vida retoma su curso, ¿sí? Si vos sabés esto, ya sabes muchísimo de un día a día de los perfiles IT. Y esto te permite no solo comprender las tareas, que obviamente son muchas más y las veremos en profundidad, veremos las tareas de cada uno de estos perfiles, qué conocimientos técnicos tienen que tener, qué preguntas específicas hay que hacer para cada perfil. Cómo trabajar en equipo te va a dar mucha información para saber también qué conflictos son los que ellos tienen que resolver. Y ahora sí, nos metemos un poquito, ya llegando casi al final. Acá sí me metí hasta el agua a la cintura. Te voy a traer el ejemplo del analista funcional, ¿no? Bueno, sigo con los memes y acá traigo a mi cantante favorito, Arjona, que dice, el problema no es el sistema, el problema es el usuario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El analista funcional es el que va, dijimos, a analizar, relevar, identificar qué quiere el cliente, cómo lo quiere, ¿no?
Fíjate que también muchas veces puede estimar tiempos y plazos de, bueno, a ver, en tanto tiempo yo te puedo hacer una entrega parcial del producto de esta tienda web para que veas si es lo que vos estás pidiendo o no, cómo viene el desarrollo. Construye un documento funcional. Este perfil documenta todo lo que pide el cliente y todo lo que hace después el equipo programador. ¿Te acordás que te conté que le pasa la posta al programador? Bueno, el equipo de desarrollo va documentando todo, ¿sí? Y fíjate, acá te tiro un nombre técnico para que ya sepas y que se pide, los clientes lo piden mucho. Tienen que tener conocimientos en esta herramienta de modelado que es UML, ¿sí? UML es una herramienta que ellos utilizan como cualquier herramienta que nosotros conocemos para dibujar, para hacer diagramas, ¿sí? Pero esta es universal para todo el mundo IT. Lo conoce todo el mundo de sistemas, es muy interno. Entonces lo que hace es traducir lo que quiere el cliente a través de un diagrama. Ahora te voy a mostrar cómo sería un diagrama, eh, para que los programadores empiecen a trabajar, ¿sí? Construye diferentes diagramas funcionales. Fíjate que de acá ya tenemos preguntas técnicas para hacer. ¿Qué tareas realizás? Eh, ¿Conocés y venís trabajando con UML, con esta herramienta de modelado? ¿Qué tipo de diagramas funcionales haces? Te estoy tirando algunas y hay muchísimas más que luego vas a tener todo un material con todas las preguntas para hacer para este perfil, ¿sí? Y vamos a ensayar, buscar perfiles reales, ensayar entrevistas con perfiles IT y demás. Fíjate que uno de estos diagramas es el caso de uso, es uno de los que más se pide, ¿sí? Y es así tal cual como te lo estoy planteando. Se dibuja al palote, ¿sí? Como si fuera el usuario o el cliente, lo que se va a hacer, lo que quiere que ese sistema haga, ¿no? Esto es una versión muy simple, es más complejo, ¿no? Pero para que vos lo entiendas. Consultar catálogo, añadir producto al carrito, pagar carrito, y del otro lado tiene que haber, el administrador tiene que añadir poder añadir, tiene que poder añadirle un artículo al catálogo para poder organizar los productos. Bueno, este diagrama, así como lo ves, obviamente más extenso y más complejo, se pasa al área de desarrollo para que comiencen sobre esto a trabajar este perfil tan demandado hoy en la actualidad. Los programadores, ¿sí? Mirá que estoy llegando casi al final con este perfil que es uno de los más demandados. Yo te cuento que en Haití los programadores está como uno de los perfiles más demandados en el 2020, sigue siendo hoy en el 2021, y ellos lo que hacen es producir una especificación técnica, esto que te digo que es el esqueleto, ¿sí? Que se utiliza para programar. Analizan, diseñan o también simplemente pueden ejecutar. ¿Qué es, Miriam, ejecutar? Es lo que yo te contaba la diferencia con el arquitecto. El programador que ejecuta es quien codifica, recibe el diseño como si yo recibiera unas indicaciones en un Word, obviamente de códigos, ¿no? Y empiezo con esos códigos a codificar, codear, le llamamos en la jerga, ¿no? Utilizando diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Eh, Acá te nombro algunos de los demandados en la actualidad. Pascal, bueno, PHP, .NET, JavaScript, Java, Perl, Python, Node. Ay, Miriam, ya a esta altura me mareaste mal. Bueno, no te preocupes, los vamos a profundizar, vamos a ver cuando nos volvamos a encontrar eh, cuáles de estos son los más demandados, por qué, para qué se usan, ¿sí? Pero acá, bueno, volví con este meme que a mí me encanta utilizar, ¿sí? Fíjate, ¿sí? Que acá te muestro muy brevemente una diferenciación entre los programadores que es importante que ya conozcas. Y te lo voy a mostrar con un meme, como viene siguiendo hasta ahora, ¿no? Frontend, full stack, backend. Capaz que escuchaste nombrar que hay programadores frontend, programadores backend, acá los podemos diferenciar por los colores, y inmediatamente nos damos cuenta que el full stack es el que hace las dos cosas, ¿no?
Bien, esto es una búsqueda. Te traigo un ejemplo de una búsqueda utilizando mucha creatividad, ¿sí? Fíjate que muy llevado a un ejemplo muy para que lo entiendas, el programador frontend es el que programa lo que ve el usuario, la interfaz gráfica. Supongamos que estamos todos trabajando y tenemos un intranet en común, ¿sí? Un software de gestión que nos permite trabajar en una misma empresa. Supongamos que, yo digo los nombres que tengo acá cerca, ¿no? Lucila es la tesorera, Rosario es de recursos humanos, cada uno está viendo en su intranet y accediendo a con sus permisos a su parte, ¿no? Lo que cada uno ve, con lo que interactúa el usuario, la interfaz gráfica es el frontend, ¿sí? Hay lenguajes que son exclusivos para desarrollar esta parte, lo que ve el usuario. ¿Viste que hoy por hoy te encontraste con páginas web que vos decís, oh, y estas son más amigables que otras? Seguramente en este contexto que te pasó con el home banking. No vamos a espolear ningún banco, pero viste, vos decís, ay, este home banking, la interacción con este home banking es de terror y este otro es más amigable. Bueno, con esto que interactúa el usuario es el frontend. Lo que está detrás, como si fuera un bordado, ese nido de nudos que no vemos, es la capa lógica de negocios, es lo que desarrolla el backend, el programador backend. Y es re importante. ¿Por qué? Porque es lo que se va a comunicar con los datos. Supongamos que yo soy de recursos humanos y le pido a la intranet, ¿no? O sea, estoy acá en la intranet y voy a cliquear nómina del año 2020. Lo que va a hacer la etapa del backend, ¿sí? Esa capa de datos, esa capa que está detrás, es ir a buscar la información a la base de datos y traerme toda esa lista de la nómina de personal, ¿sí? Entonces, es el que recibe, el backend es el que recibe la solicitud, busca la información en la capa de datos, en el almacenamiento de datos, y me trae lo que yo estoy buscando, ¿sí? Espero que con este ejemplo te haya ayudado a que te quede un poquito más claro. A esta altura ya te darás cuenta que entramos con el agua un poco a los hombros y te cuento que obviamente lo que hacemos más adelante, ¿no? Cuando nos volvamos a encontrar, es indagar y profundizar en preguntas especiales para cada perfil, ¿no? Acá te dejo algunas y seguramente cuando recibas el video lo vas a poder volver a ver. Fíjate que son preguntas muy específicas y que tienen que ver con lo que venimos viendo, ¿eh? ¿Realizás proyectos de cero o a medida? ¿Viste? ¿Te acordás cuando te conté las diferencias en los proyectos? ¿Haces correcciones nada más? ¿O eh, creás un desarrollo de cero, ¿no? Las correcciones es más mantenimiento, ¿sí? ¿Qué proyectos trabajaste? ¿Con qué lenguajes de programación y cuánto tiempo? Esto es fundamental. Y vamos a ver que en los programadores algunos están más orientados al frontend, otros más al backend y otros al full stack. Ya te cuento que el full stack es un perfil muy difícil de encontrar, es el que lleva más complejidad y muy demandado porque ya verás que tiene que tener tecnologías, conocimientos de los dos lados, ¿no? Bien, perfecto. Y ya para dar un espacio a las preguntas, yo te voy a entregar una estrategia para que ahora cuando termines puedas empezar a darle posicionamiento a tu perfil como selector IT. Dijimos que la marca empleadora es fundamental, yo tengo que atraer talento, ¿sí? Esto ya lo puedes empezar a hacer en tu perfil de LinkedIn. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando keywords o palabras claves. Esta es una herramienta, hay otras más que luego vamos a profundizar, que hacen que mi perfil sea, aumente la visibilidad, tenga más visibilidad para candidatos y también si estoy buscando trabajar como selector IT para futuras empresas que me puedan contratar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que tener entre 10 y 15 palabras claves de la misma familia, como todas estas que están acá, en todo tu perfil de LinkedIn. Primero en el titular, en el extracto, si podés ponerlo en alguna experiencia
o en algún posteo que hagas, incluso ahora después de este webinar, vos podés poner en LinkedIn que participaste de este webinar de selección IT. Y si vos llegas a 10 y 15 palabras en tu perfil, después en la próxima contame cómo te fue, porque seguro que algún perfil IT te vio, aumentó tu visibilidad y vas a aparecer un poco más rankeada dentro de lo que son los selectores IT y vas a trabajar con tu benchmarking, ¿sí? Que es lo que nosotros decimos que es muy importante. La marca del empleador IT, perdón, la marca empleadora del selector IT para tener referidos, para atraer talento, para la hora de generar base. Bien, llegamos al momento de algunas preguntitas, sí que me imagino que debe haber, ¿sí? Así es, Yo Miriam. te doy las gracias y voy a dejar de compartir para poder verte. Bien, Miriam, te leo la pregunta de Daniela. ¿Se Dale. escucha bien? ¿Cuál sería la diferencia entre un tester o analista funcional y un tester o analista más técnico? Bien, perfecto. El analista funcional es el que principalmente va a relevar la necesidad con el cliente, es su principal función, ¿no? Es el que interpreta lo que quiere, el cómo lo quiere, el qué quiere y cómo lo quiere, y lo pasa al equipo de desarrollo. Sí puede pasar que muchas veces el analista funcional sea técnico. Se pide que tenga algún conocimiento más en algún lenguaje de programación. ¿Por qué? Puede ser que se pida un analista funcional para un desarrollo de una aplicación. Una aplicación mobile requiere de conocimientos en lenguajes específicos para este tipo de desarrollos que solo son para dispositivos móviles. Un analista funcional que sepa algo de estos lenguajes va a ser más requerido, ¿sí? Porque va a entender mejor al cliente y va a trabajar mejor con su equipo de desarrolladores. El tester es una buena pregunta porque el tester, si bien lo que hace es probar si el desarrollo de esta aplicación, si funciona o no como tal cual la pidió el cliente, muchas veces también eh, puede ser programador, ¿sí? Es más, se pide a algunos programadores que quieran ser tester y esto los hace tester muy técnicos. ¿Por qué? Porque necesitan saber de una herramienta que ya viene preparada, automatizada para testear. Y esa herramienta no la puede manejar cualquiera, la tiene que manejar alguien que sabe de código, que sabe de lenguaje. Y ahí es cuando aparecen los tester QA o los tester automation, que son tester más calificados y que saben más de tecnologías. Buenísimo. Rosario pregunta, ¿se administra alguna batería de test como psicotécnicos para la evaluación de estos perfiles en particular? Gracias por la exposición. Bien. Sí, nosotros, los que venimos del ámbito psicología, administramos, bueno, también de recursos humanos, porque hoy es algo que es digamos, la estrategia de entrevistas por excelencia, ¿no? Que es la entrevista por competencias, ¿sí? Seguramente algunos habrán escuchado nombrar. Esta forma de entrevistar que te remite a, contame una situación concreta, cuál era tu tarea, cómo la resolviste y cuáles fueron los resultados. Piensen que los perfiles IT son muy concretos, ¿sí? Muy concretos. Entonces es como que les ayuda a que vos orientes la entrevista. Y cuando vos utilizás, por ejemplo, este tipo de entrevista, que ya es una técnica en sí misma, la entrevista por competencias, por incidentes críticos, que tiene esta forma pautada de preguntar, a ellos los ordena mucho. Y en cuanto a baterías, yo te recomiendo para posiciones que tengan que ver con mucho vínculo con el cliente, que son los perfiles funcionales o los perfiles líder de proyecto, project manager, que después vamos a profundizar, ¿no? Sí que utilices Zuliger, cualquiera de estos test más proyectivos nos dan mucha información. Y para perfiles como tester, que tienen que ser muy detallistas, muy concretos, muy minuciosos. Vamos a ver, de hecho, las competencias blandas que ellos
tienen, te aconsejo utilizar bueno, el Vender va por excelencia, ¿no? Pero quizás un Toulouse, ¿sí? De atención y concentración, esto vos lo podés complementar muy bien para este tipo de perfiles, ¿sí? En general, los perfiles IT no les gustan las técnicas, la pasan muy mal. Entonces yo te diría que no pierdas el tiempo. Aprovechá a hacer una selección de algunas técnicas y no muchas, eh, porque realmente eh, si son técnicas proyectivas, mucho mejor de repente para los perfiles que tengan más relación con el cliente o más vínculo interno con equipo de trabajo. Espero Muchas haber gracias. podido responder. Es muy amplio, hay mucha info, pero espero haber acercado un poquito el bochín a la respuesta. Valeria pregunta, ¿qué tipo de certificaciones son las que tienen valor en los perfiles IT? Bien, sí, por ejemplo, en los perfiles de infraestructura hay perfiles que vamos a ver como administradores de servidores y de redes, ¿sí? Que acá es muy valiosa la certificación en Cisco, ¿sí? Que son módulos. Esto es muy requerido y también una certificación que se usa para administrar el firewall, ¿sí? Que es como una protección contra ataques de hackeos o accesos no autorizados, ¿sí? Pero lo que hoy se está más demandando es Cisco, CNA, son nombrecitos de certificaciones que son las más requeridas y las más costosas. Muy bien, acá agradecen por las respuestas. Muy Romina bien. pregunta, en mi empresa del rubro retail estamos en una búsqueda de un analista funcional y publicarlo por LinkedIn, además de unirnos a los grupos que mencionaste. Para ese perfil, ¿recomendás publicarlo con una placa, pero no con tanto texto? Es decir, una publicación más llamativa. Perfecto, está muy bueno esto que trae Romy, porque en Haití lo mejor es publicar algo muy atractivo, si utilizo texto muy estratégico, ¿sí? Eh, ¿Y a qué me refiero, no? A ver, ¿tenés para ofrecerle buenos beneficios? ¿Es un trabajo 100% remoto, horario flexible? Vas a ver que lo primero es como que vos usás anclajes, ¿no? Trabajo 100% remoto, beneficios, prepaga, sí, flex time, bueno, todo lo que puedas llegar a usar como anclaje, menos texto y más imagen atractiva, esto ayuda muchísimo, ¿sí? Sí, es verdad que el rubro retail es el más difícil para los IT, es en donde más les cuesta trabajar. Entre ellos, son una comunidad muy grande y chica a la vez. Ellos se informan todo el tiempo, ¿no? Mirá, en tal retail, en tal empresa, en tal rubro, sí está bueno trabajar, en este no tanto. En las retail la verdad es que a veces cuesta un poco más, y yo ahí lo que te sugiero es que veas bien qué ofrece el cliente como diferencial para este perfil. Un analista funcional no es tan complicado para una retail porque a veces son los primeros pasos que da este perfil, y entonces en este sentido sí puede ser interesante. La tenés más difícil cuando tenés que buscar un desarrollador, ahí se complica más. Te sugiero que trates de publicar también en un portal nicho, un portal específico de IT, ahí vas a tener más calidad. Empleos IT, Educación IT son algunos de ellos. Es un número, tenés la publicación gratis, también tenés la publicación paga, pero vas a tener más calidad porque son portales nichos específicos para IT. Muy bien, Karina pregunta, en nuestra consultora hacemos estudios psicotécnicos y socioambientales. ¿Qué tips debería tener en cuenta para profundizar el punto de conocimientos técnicos de los distintos perfiles? Bien, perfectos. Perfecto. ¿Qué tips para los conocimientos técnicos? Bien, bueno, esto es como muy complejo porque cada perfil en sí mismo tiene muchos conocimientos técnicos que se ven a lo largo de la formación, ¿no? Pero sí tenés que tener en cuenta que
cuando hablamos de programadores, tienen que tener lenguajes de programación y frameworks. Esto te lo va a pedir al cliente. Lenguajes de programación y frameworks es lo que más se solicita. Para analistas funcionales, que sepan modelar en alguna herramienta de modelado, como te conté, UML, y hay como 8 diagramas funcionales. El cliente te va a pedir y te va a decir cuáles son los que tiene que saber diagramar, ¿sí? Para un tester es muy importante, si es automatizado, que sepa de pruebas de automatización, se llaman así, pruebas de automatización. Para un líder de proyectos, para todos los que son perfiles que guían proyectos, bueno, analistas funcionales, líderes de proyectos, líderes técnicos, project manager, es muy importante las metodologías ágiles. Hoy se está pidiendo que tenga conocimiento en metodología ágil, que es una metodología de gestión de trabajo, es cómo organizar el trabajo en equipo. La más demandada es Scrum, ¿sí? Scrum es la que más se está solicitando hoy como metodología de gestión. Esto en cuanto a conocimientos técnicos. En Haití, lo más importante no creo que sea el psicotécnico ni lo socioambiental que tengas que saber vos para diferenciarte, sino que sepas los términos técnicos, qué tecnologías necesita cada perfil y te va a pedir, como vimos en un pantallazo, ¿no? Porque esto es un mundo en el webinar de hoy. Viste que yo ya te empecé a introducir en algunas tecnologías. Es importante el psicotécnico, claro, y es importante el socioambiental. ¿Por qué? Porque cada vez más las metodologías ágiles tienen que ver con que empiezan a trabajar en equipo. Antes, los IT eran como muy, se hablaba de metodologías tradicionales, ¿no? Bueno, a ver, armamos el proceso, el proyecto, perdón, en el ciclo de vida. Una vez que tengo el producto, lo entrego al cliente. Y el cliente aparecía al principio y al final. Ahora cada vez más se le da más importancia al cliente, a lo que él quiere, a que el cliente es dinámico y puede cambiar. Esto introduce una metodología ágil. Y esto hace que también en el equipo, ¿sí? Un programador se entienda mejor con el área de pruebas, se entienda mejor y trabaje mejor con el analista funcional, ¿sí? De hecho, hay una filosofía de trabajo que se llama DevOps, que la vamos a ver, que tiene que ver con esto, con que se entiendan los perfiles de trabajo, ¿sí? Em, pero en este sentido, sí, psicotécnicos que evalúen habilidades blandas son importantes, obviamente. Y psicotécnicos que evalúen todo lo que tenga que ver con, eh, con metodología en cuanto a, a documentación, al detalle, a lo metódico, esto también. En analistas funcionales, en tester, en programadores. Por eso te decía que técnicas como Toulouse, el Toulouse o técnicas, digamos, que vayan a darte información sobre si es metódico, si es muy analítico, si es organizado en la información. Esto es importante. Es más, hoy se está hasta evaluando la escritura, ¿sí? ¿Cómo escriben, ¿sí? La comunicación escrita. Así que cualquier técnica que aparte te arroja, que aparte te dé información sobre escritura técnica va a ser muy importante. Bueno, tenés Persona bajo la lluvia que en el texto, en la historia, ahí podés ver un poco cómo se desenvuelve en la parte de escritura, ¿no? Más o menos, porque vas a indagar otras cosas, pero si querés tener algo más, ¿sí? Em, yo te diría que en donde más pongas énfasis, si querés diferenciarte, es en tu conocimiento técnico de los perfiles, que es en donde hoy hicimos el pantallazo, y cómo buscarlos, que es el conocer el mercado, como hoy te presenté, y después el resto de los psicotécnicos no varía mucho, más estas cuestiones. Pero sí, no es que varíe mucho. Sí, la forma en que hacemos preguntas. Eso desde ya. Entrevista por competencias es el estilo que usamos los selectores IT. Muchas gracias, Miriam. De No, momento por no hay más favor. preguntas. Sí, muy buenos comentarios, súper claro, muy completo, agradecidos. Ok, perfecto. Sí, sí, los estoy viendo en el chat. El agradecimiento es mío. Como verán, es un mundo, Selección IT, y,
y yo les recomiendo 3 puntos. Primero, ya empezar a trabajar sobre su perfil IT, sobre su perfil en LinkedIn, porque el selector IT es el que más trabaja como marca empleadora, ¿sí? Y tiene que posicionarse ante candidatos y clientes. Ustedes van generando base, van uniéndose a grupos, van actualizándose en foros, en debates, en todo lo que va pasando y se va informando en tecnologías, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a una velocidad muy rápida en lo nuevo en el mercado. Segundo punto, bueno, esta capacitación más profunda en cada perfil que es más demandado, qué tecnologías, qué tareas, cómo preguntar. Viste que yo te mostré algunas preguntas que son preguntas desconocidas para los que no hacemos selección, no veníamos haciendo selección IT, em, que en el curso vas a ver, ¿sí? Qué preguntas hacer. Al principio, en general, todos las leemos porque tenemos muchos miedos de qué preguntar, ¿no? Em, y que también cheques esto de hacer búsqueda activa, ¿sí? Eh, esto es muy importante. Olvídate de la que es la búsqueda pasiva. En Haití contestamos muy rápido, tanto a candidatos y a clientes. La terna, olvídate, no presentamos terna, ¿eh? Esto es, apareció el perfil que el cliente quiere, lo mando, ¿sí? No espero a tener la terna, porque en ese tiempo se me cayó, se me fue para otro cliente, ¿sí? Entonces, celeridad en la respuesta, actualización de la información y ser marca empleadora, te estoy resumiendo, vamos a ver que hay muchas soft skills más que vamos a entrenar después en el curso, pero estas son las principales que ya desde ahora podés empezar a hacer cosas, ¿sí? Perfecto. Bien. Marcela, perdón, Miriam, Sí, ahí está preguntando Marcela y Daniela sobre información del curso. Les estoy compartiendo por el chat el link con toda la info necesaria, la fecha y el perfecto. horario. Sí, obviamente en el curso ahí fíjense que vamos a ir perfil por perfil, vamos a buscar en vivo candidatos en LinkedIn, vamos a trabajar con búsquedas reales. Eh, bueno, esto es ya te lo tiro como, como bonus track, pero vamos a trabajar con entrevistas, con perfiles reales, y esto está muy bueno hacia lo último del curso porque te va a dar, te va a sacar de esta zona de miedo, ¿sí? Vamos a ver cómo se busca en LinkedIn, las diferencias con búsquedas de otros perfiles, y vamos a interpretar un CV, porque vieron, como verán, hay muchas terminologías técnicas, ¿sí? Entonces vamos a saber cómo interpretarlo. Bien, Siguen buenos comentarios y en principio ya no habría más preguntas. ok, perfecto, Estamos sobre la hora también, Miriam. Te agradecemos muy mucho bien. por este regalo, estos minutos de regalo. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por, sobre todo, darse la oportunidad de salir de la zona de confort, ¿no? Quienes no venimos haciendo Haití, esto es abrir el cerebro, poner a nuestras neuronas a entrenarse, a estirarse y que te des este lugar, esta posibilidad de salir de tu zona de confort, es un agradecimiento que yo te quiero dar, ¿sí? Y bueno, y te invito a seguir buceando en este apasionante mundo. Es un camino de ida, ¿eh? Es muy interesante y, por supuesto, muy bien remunerado. Hoy exportamos candidatos a Europa, cobramos salarios en dólares, así que en euros, yo te cuento que tenemos un mercado difícil, no te lo voy a negar, pero si estás entrenado es muy apasionante. Ahí está, la tenemos a Antonella. Soy IT Recruiter y sigo formándome. Vamos ahí, Antonella, vamos por más. Bueno, desde ya muchas gracias y gracias Raquel también por estos tiempitos más extras, gracias por tu gestión y gracias a ustedes por estar del otro lado, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por confiar en la Escuela de Negocios. Buenas noches y muy buen descanso. Muy buen descanso, hasta luego.